Al tema del día de hoy le he titulado Armagedón, la gran batalla de Dios contra el mundo. Quiero decirle que hablar de Armagedón podemos comenzar con la palabra Armagedón. Es decir, haga de cuenta que miramos la palabra Armagedón, nada más una palabra, que pudiéramos ver un puntito nada más por ser tan pequeña la palabra, y pudiéramos descubrir que esa palabra Armagedón se encuentra solamente en un versículo de las Sagradas Escrituras. Por eso le invito a que tenga esta visión que le quiero compartir. Que vea la palabra Armagedón, que vea el versículo donde está la palabra Armagedón, que vendría a ser algo tan pequeñísimo que sería como un punto a la distancia que casi no se puede ver, pero que al expandirse, al desplegarse, termina siendo algo tan grandioso que creo que muchos ni siquiera se han imaginado. Así es que mi hermano, mi hermana, comencemos por el título del mensaje. Armagedón, la gran batalla de Dios contra el mundo. Oiga lo que le voy a decir. Una gran cantidad de pastores, de predicadores de la palabra de Dios, no saben gran cosa acerca de Armagedón. Como que no les ha llamado la atención, como que por ser que se encuentra en un solo versículo no lo han encontrado, o como que no les llama la atención como algo que sea de importancia. Y yo les quiero decir, hermanos, aunque la palabra Armagedón solamente se encuentra en un versículo de la Biblia, el tema, la doctrina de la batalla de Armagedón se forma de una gran cantidad de escrituras de la Biblia, con capítulos completos. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, una gran cantidad de predicadores de la palabra de Dios muy reconocidos, se ve que nunca han hablado de Armagedón. Inclusive, en estos días, casi nadie habla de Armagedón. Y lamentablemente los únicos que hablan de Armagedón se enfocan nada más en las cosas fantásticas, en las cosas que llamen mucho la atención, porque en estos días, si usted no sabía, dar una predicación fantástica que llame mucho la atención puede traernos muchas vistas de la gente, y eso puede hacernos ganar mucho dinero. Por eso hay muchos predicadores en estos días tocando solo temas que, vamos a decir, llenen el morbo de la gente, solamente que complazcan a esa sed de cosas fantásticas, porque así dice la palabra de Dios que se vivirá en los últimos días. Pero no toman este tema con la seriedad
de lo que realmente necesita la iglesia. Porque la iglesia tiene que saber acerca de la batalla de Armagedón. Oiga lo que le voy a decir. Ningún predicador de la palabra de Dios debe ignorar lo que significa la batalla de Armagedón. Y ningún cristiano debe ignorar lo que significa la batalla de Armagedón. Y una vez más le digo, cualquiera diría, ese no es un tema doctrinal, eso es nada más un versículo que por ahí tomó en cuenta el pastor Rafael Rodríguez, pero nada más un versículo ahí. Pues se va a sorprender, porque le voy a mostrar una gran parte de la Sagrada Escritura que tiene que ver con la batalla de Armagedón, aunque la palabra Armagedón solamente aparezca en un versículo de la Biblia, una sola vez en toda la Biblia. Usted no va a encontrar la palabra Armagedón en ninguna otra parte, solamente aquí. ¿En dónde, hermano Rodríguez? Venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer versículos 13 hacia el 16, pero vamos a suprimir por ahí el versículo 15. Le leo algunos versículos solamente para darle la idea de cómo se desarrolla todo y cómo se llega al versículo que menciona la batalla de Armagedón. Y una vez más le digo, si muchos predicadores no han aprendido acerca de lo que significa la batalla de Armagedón y no han hablado de ello porque no lo consideren importante, porque solamente lo miran en ese versículo, déjeme decirle, creo que están muy desinformados, creo que no saben lo que están haciendo, porque como le digo, aunque es un solo versículo de la palabra de Dios, ese versículo dice en esas cuantas palabras algo tan importante que salpica, por decirlo así, toda la Biblia. Y por eso por donde quiera se encuentra lo que es la batalla de Armagedón. Bueno, le leo lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer versículos 13 y 14. A ver qué dice la palabra de Dios. Comenzamos y dice así la Sagrada Escritura. Y vi salir de la boca del dragón, este es Satanás, y de la boca de la bestia, este es el anticristo, y de la boca del falso profeta, este es el falso líder religioso que auxiliará al anticristo cuando ya el anticristo tome control de esta tierra. Y dice que salieron de Satanás, del anticristo y del falso profeta, espíritus inmundos, espíritus diabólicos, espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, el apóstol Juan, que es el que recibe la visión apocalíptica, está diciendo que vio de alguna manera, Dios le mostró de una manera visible a Satanás en forma de dragón. Y le mostró a ese ser bestial que es el anticristo y a ese otro ser terrible también que es el falso profeta. Se los mostró y Juan vio que de ellos salían espíritus inmundos que los veía que parecían ranas. Y dice aquí en el versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales, oiga bien, que hacen maravillas, que cautivan a las multitudes y van, aquí está el punto,
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió, aquí va el punto, esto es el verso 16. Apocalipsis 16, 16. Es el único versículo de la Biblia que menciona la palabra Armagedón, y que le digo que posiblemente por ser una palabra que aparece solamente en un versículo de la Biblia, una gran cantidad de predicadores no saben nada acerca de la gran batalla de Armagedón. No le enseñan al pueblo acerca de la batalla de Armagedón, porque a poco consideran que no vale la pena tomar ese versículo, porque no tienen la revelación de parte de Dios. Pero si tuvieran la revelación de parte de Dios, toman en cuenta esta escritura y de ahí se adentran por toda la Biblia. Mire lo que dice acá, verso 14. Son espíritus de demonios que hacen señales, grábese esto, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El punto que vamos a tocar hoy, porque podría hablarles 5 años acerca de la batalla de Armagedón y no les repito mensaje. Oiga, porque esto es abundante. Pero dice aquí que de Satanás, del anticristo y del falso profeta salieron espíritus de demonios que se movían por el mundo para inquietar a los gobernantes del mundo, para llevarlos a una gran batalla. Acuérdese del título de este día. El título del mensaje en este día es Armagedón, la gran batalla de Dios contra el mundo. Grábese eso. Cualquiera en estos días, hasta los mismos predicadores, se prestan para ser usados por Satanás. Yo conozco, no personalmente, porque ni los he conocido, ni me gustaría conocerlos personalmente, pero conozco, he escuchado yo mismo. No me gusta solamente que alguien me diga tal predicador o tal profeta, supuesto profeta, dijo esto. A mí me gusta escucharlos directamente. Y yo he escuchado de supuestos profetas, fíjate bien, los cuales hablan y aseguran que esto no puede suceder. ¿Qué no puede suceder? Que Dios venga en contra del mundo, porque dicen, ¿cómo es posible? Si Dios es todo amor, ¿por qué viene en contra del mundo? Y yo nada más te quiero decir una cosa. Dios es amor hasta este momento, porque hasta este momento Dios en Cristo está haciendo la invitación al mundo y le está diciendo, vengan a mí los que están cansados, los que están cargados, yo los voy a hacer descansar. Hasta este momento Dios en Cristo está haciendo la invitación al mundo con amor para que sean salvos de la condenación eterna. Pero en el momento que Cristo venga en el arrebatamiento, ahí ya va a cambiar el semblante, vamos a decir, del Dios Todopoderoso. Ahí van a cambiar las cosas completamente, porque a partir del arrebatamiento de la iglesia, ya no estará el mismo Dios de amor haciendo la invitación al mundo, sino estará el Dios, oiga bien,
el Dios que va a hacerle juicio a este mundo y va a estar ya airado con esa gente. Y ahora los va a traer a juicio y va a destruir a la humanidad. Por eso es necesario que nosotros, los que predicamos la palabra, conozcamos acerca de la gran batalla de Armagedón, porque en primer lugar, no nos confiamos, no somos ignorantes aquello y nos quedamos por no irnos en el arrebatamiento. Y no entregamos a nuestras congregaciones a Satanás para que se queden también a sufrir esto, que aunque aparentemente es una batalla, una guerra del hombre contra Dios, de la humanidad contra Dios, déjeme decirle, jamás habrá una guerra de los hombres contra Dios. Oiga, hermano Rodríguez, ¿quién le entiende? Pues que no está hablando ahí la palabra de Dios, que salen espíritus de demonios de Satanás, del anticristo, del falso profeta, y mueven a los gobernantes del mundo para que vayan a la guerra contra Dios. Aparentemente sí, pero déjeme decirle, aún Satanás es un ignorante. Y yo sé que Satanás me está escuchando y me está mirando en estos momentos. Y yo sé lo que estoy diciendo. Satanás, llegado este momento, que se cumpla lo que dice aquí la palabra de Dios, influenciará a través del anticristo y del falso profeta a los gobernantes, a los reyes, a los presidentes de este mundo, para que lleven a sus ejércitos a pelear contra el mismo Dios de los cielos. Pero le digo, aparentemente, según Satanás, pero le digo, Satanás es un ignorante, porque la Sagrada Escritura enseña claramente que no es Satanás el que le hace la guerra a Dios. Es Dios el que los llama no para darles una batalla, no para pelear con ellos, para destruirlos. Porque yo le quiero decir ya de antemano, lo vamos a ver más adelante, esto de la gran batalla de Armagedón no será una batalla, será una masacre. Porque ¿a quién se le ocurre pensar que aunque venga de parte de Satanás la influencia, la idea de ir en contra de Dios y de sublevar a los pueblos de la tierra, a los gobernantes de la tierra, e influenciar en ellos para que vayan en contra de Dios, ¿a quién se le ocurre que el ser humano va a hacerle algo a Dios? ¿Y cómo Satanás cree que puede tener ayuda del mundo? Póngase a pensar por un momento. Satanás en su momento fue poderoso. Ahorita solamente es poderoso en el engaño, en la mentira. Pero Satanás fue echado de la gloria de Dios. Cualquiera de los ángeles fieles a Dios puede hacerle frente a Satanás si va de parte de Dios. O sea, Satanás de pronto piensa que auxiliándose de los hombres le va a hacer guerra a Dios. Una vez más le digo, solamente va a ser una masacre de ejércitos y al final Satanás será enjuiciado y será lanzado al lago de fuego. Vayamos entonces, mis hermanos y mis hermanas,
a descubrir algo muy hermoso. Y volvemos al punto del tema de hoy. Recuerde, vamos a ir adentrándonos en este tema maravilloso de la gran batalla de Armagedón, tomando en cuenta ciertas cosas. Lo primero que vamos a tomar en cuenta hoy es lo que tiene que ver con el título del mensaje de este día. El título del mensaje de este día es Armagedón, la gran batalla de Dios contra el mundo. Usted se dio cuenta que ahí en el versículo 14, Apocalipsis 16:14, dice la Sagrada Escritura que de Satanás, del anticristo y del falso profeta salen espíritus diabólicos y hacen en el mundo que los reyes, que los gobernantes preparen sus ejércitos para ir en contra de Dios. Oiga esto, como si Satanás estuviera buscando ir en contra de Dios, armándose con todos los ejércitos de este mundo. Eso es lo que Satanás piensa. Eso es lo que está viendo Satanás. Que de pronto esa influencia de espíritus diabólicos van y envuelven, toman el control de la mente de los gobernantes de este mundo y se sublevan, se inquietan. Las gentes de este mundo, los hombres más tranquilos, se vuelven agresivos y comienzan a quererse ir a la guerra en contra de Dios. Como le digo, aparentemente Satanás está yendo en contra de Dios y está sublevando, está inquietando a los gobiernos de este mundo, a los gobernantes de este mundo, para que vayan con él en contra de Dios. Pero si nosotros somos espirituales y conocemos la palabra de Dios, no estaremos de acuerdo en que es la iniciativa de Satanás de ir en contra de Dios. Es, oiga bien, el movimiento de Dios, porque llega el momento de hacerle juicio a este mundo. Y es Dios el que hace el movimiento para que Satanás inquiete a los gobernantes de este mundo y que vayan todos los ejércitos en contra de Dios, porque Dios los quiere reunir a que vayan en contra de Él solamente para destruirlos. Aquí quiero detenerme un poco. Hermano, hermana que me estás mirando, si te das cuenta, en estos últimos días yo no estoy yendo mucho, casi nada, a hablarle a la gente que crea en Cristo. Es decir, no estoy yendo ya a predicarle a las multitudes para que se conviertan a Cristo. Dios me ha enviado muy directamente a la iglesia. Y precisamente por eso digo, hermano, hermana, abre los ojos, métete en serio con Dios y no pierdas tu tiempo por nada, que nada te llame la atención y te entretenga para no irte con Cristo en el arrebatamiento. Porque si no te vas con Cristo en el arrebatamiento, vas a sufrir esto que viene. Y siquiera fuera solamente tú, pero ahí se va toda tu descendencia. Ahí se va tu familia, me refiero a tu padre, tu madre. Ahí se van tus hijos, tus nietos. Por eso la decisión que nosotros tomemos en estos momentos puede hacer la diferencia, no solamente nosotros, sino en nuestra propia familia. Somos responsables de nuestra vida individual, somos responsables de nuestra esposa. Las esposas convertidas son responsables de la vida de sus esposos que no se han convertido.
y somos responsables de nuestra descendencia. Por eso le digo, siervo de Dios que me estás mirando, empieza a predicar acerca de la gran batalla de Armagedón. Si me dices, hermano Rodríguez, yo no sé nada de la batalla de Armagedón, en unos días más voy a tener este libro o 2, 3 libros sobre esto, suficiente para que tengas de dónde enseñar a los hermanos acerca de la batalla de Armagedón. Porque nadie de ellos debe quedarse acá. Todos tienen que salir en el arrebatamiento, porque en el instante que ocurra el arrebatamiento, el que se quede acá es para pasar por esta experiencia. Así es que mi hermano, mi hermana, no vas a tener excusa, porque yo tengo mucho material acerca de esto. Bueno, recordemos entonces que Satanás va a pensar, va a sentir una rabia tal que ya no va a esperar más y se va a ir en contra de Dios, inquietando a los gobernantes de este mundo, a los presidentes, a los reyes, para que manden a sus ejércitos a una gran batalla contra el mismo Dios. Como le digo, eso es lo que va a estar pensando Satanás. Pero mirando la realidad, es el tiempo cuando Dios le va a hacer juicio a este mundo, y es el mismo Dios el que les da el sentir para que vayan en contra de Él, y no se dan cuenta que en lugar de ir a una batalla donde ellos le causen bajas a Dios con sus ángeles, todos ellos, tanto Satanás como el anticristo, como el falso profeta, como los gobernantes de este mundo, van a ser vencidos y destruidos y lanzados al lago de fuego. Bueno, quiero invitarle en estos momentos a que venga conmigo y a que podamos leer una escritura que se encuentra en Joel, y vamos a leer el capítulo 3 y versículo 12. Joel capítulo 3 y versículo 12. Quiero que ponga mucha atención. Quiero que se dé cuenta que esa palabra Armagedón, que se encuentra en un solo versículo allá en Apocalipsis 16:16, tiene un reflejo a el libro del profeta Joel, para que se dé cuenta que no es nada más Apocalipsis 16:16, que aunque ahí solamente se menciona la palabra Armagedón, ese suceso, ese acontecimiento tiene que ver con lo que se enseña aquí a través del profeta Joel en el capítulo 3 y versículo 12. Creo que usted ya tiene Joel capítulo 3 versículo 12, donde dice, hablando Dios a través del profeta Joel, porque no era Joel solo, era Dios hablando a través del profeta Joel. Cuando tú escuches la palabra profeta, hermano, hermana, imagínate inmediatamente que el profeta es un instrumento a través del cual Dios habla. Cuando se dice el profeta fue inspirado por el Espíritu Santo, se quiere decir, Dios sopló a través del profeta. De manera que aquí podemos ver al mismo Dios
hablando a través del profeta, el profeta como un instrumento nada más. Y mira lo que dice ahí en el verso 12. Despiértense las naciones. ¿Te das cuenta? ¿Qué iba a decir Joel a las naciones? ¿Con qué autoridad les iba a decir Joel a las naciones? Algo así. Esto era de parte de Dios. Este era el mismo Dios hablando a través de Joel y dando una orden sin que se escuchara. No te estoy diciendo que Dios le va a hablar al mundo. No tiene que ver nada con eso. Sino que de pronto Dios va a darle el sentir a las naciones que se inquieten para la guerra. Van a empezar a sentirse valientes los cobardes. Los países que son muy tranquilos, que no se quieren meter en problemas, se van a volver agresivos. De pronto van a sentir esa inquietud de levantarse en armas. ¿Por qué o para qué? Pues yo no sé, pero tenemos que levantarnos en armas. Es que Dios da la orden. Y escuche usted aquí, y escuche al mismo Dios hablándoles a las naciones. Y dice Dios a través de Joel, capítulo 3, versículo 12, despiértense las naciones. ¿Qué quiere decir? Que las naciones están tranquilas, viviendo normalmente. Y al decirle tranquilas, no le quiero decir que todo esté en paz, que todo esté sin ningún problema, no. Le quiero decir, están viviendo normalmente, con los problemas que tienen entre unas y otras, con el derramamiento que hay de sangre normalmente en cada país, con todo lo que está sucediendo. Eso no es más que algo común a lo que va a venir al final. Aquí cuando dice Dios, despiértense las naciones, o sea, las hace volver en sí para algo grande, para algo superior a lo que han vivido desde la creación del hombre hasta ese momento. Despiértense las naciones, vuelvan en sí las naciones, abran los ojos las naciones, pónganse alerta las naciones, sacúdanse las naciones, despiértense las naciones. Oiga esto, y suban al valle de Josafat. Hablar del valle de Josafat es hablar de ese lugar que habla el versículo 16. Dice, y reunió a todos los gobernantes en el valle de Josafat. O sea, inquiétense y allá en lo que es el Medio Oriente, reúnanse en un lugar donde siempre hubo guerras. Se caracteriza el valle de Josafat, se caracteriza esa área como un lugar donde se llevaron a cabo muchas batallas. Por eso se mencionan a veces ciertos lugares, porque en aquellos lugares se libraron muchas batallas. Pero a la hora que esto suceda, no va a ser solamente allá en el Medio Oriente, sino que por la historia y por lo que conocemos, comienza allá. Acuérdate que dice la palabra de Dios, como para darnos una idea, que cuando Cristo venga, dice, será como un relámpago que nace en el oriente y se pierde en el occidente. O sea, que de ahí viene lo que es la influencia, que todo comenzó ahí. Ahí es donde está el pueblo israelita. Con ese pueblo trató Dios, de ahí tiene que venir todo. Pero hablar de la batalla de Armagedón es hablar que se menciona la palabra Armagedón en un cierto lugar, pero tiene influencia por todo el mundo. Por eso les digo, hermanos, hermanas, pongamos atención. Hermanos, hermanas, abramos los ojos. Si usted, hermano, hermana,
no se está congregando en alguna iglesia, abra los ojos, métase con Dios, porque si no se va con Cristo en el arrebatamiento, se va a quedar para esto. Y una vez más le digo, llegado el momento, empieza el ruido allá en la tierra del pueblo de Israel y se mueve por todos lados. Por eso dice, la venida del Señor será como un relámpago que sale en el oriente y se pierde hasta el occidente. Allá se empieza el ruido y se llena por todo el mundo en un instante. Entonces, mi hermano, mi hermana, grábese esto, lo que dice Dios a través de Joel capítulo 3, versículo 12. Despiértense las naciones, oiga, y suban al valle de Josafat. Aquí no es que Satanás despierta a las naciones. Acuérdense que leímos allá en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, que salen espíritus de Satanás, del anticristo, del falso profeta, y que van por el mundo haciendo señales para reunir a los reyes y a los gobernantes para la gran batalla en contra de Dios. Eso es, como le digo, lo que cree Satanás, que es un ignorante, porque él no puede hacer nada si Dios no le permite. Y aquí en este caso, Satanás se mueve y a través del anticristo y del falso profeta, que son instrumentos terribles en sus manos, salen espíritus de demonios que van por el mundo haciendo maravillas para reunir a los gobernantes para que vayan en contra de Dios. Como le digo, eso es lo que ve Satanás, pero usted y yo vemos otra cosa. Aquí en Joel capítulo 3 versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. ¿Qué quiere decir? Que todas las naciones van a estar con su vida normal, con sus guerras normales, con sus guerrillas normales, con sus problemas normales, lo que se está viviendo ahora. Pero va a llegar un momento que Dios mismo va a inquietar a cada ser humano que no esté con Él, lo va a inquietar para que se ponga en contra de Dios. Mire qué tremendo, esto está serio. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Esa es una orden de Dios. Quiero a todas las naciones aquí. Entonces, ¿quién es el que mueve a las naciones? Satanás, con esos espíritus que salen de él y del anticristo y del falso profeta y que controlan a las naciones, ¿o es Dios el que está haciendo todo aquello? Es Dios. Por eso le puse el título al mensaje de este día, Armagedón, la gran batalla de Dios contra el mundo. Por eso le digo, hermano, hermana, prepárese para que nos vayamos en el arrebatamiento. No se vaya a descuidar y se quede acá, porque usted va a sufrir todo esto que estamos leyendo en estos momentos. Hermano Rodríguez, pero hay predicadores muy famosos que dicen que después que la iglesia se vaya con el Señor hay otra oportunidad y que aún en el tiempo de que el anticristo reine acá, el Señor nos va a guardar. Mentira. No va a estar la oportunidad de salvación para entonces, para los que somos gentiles. Después del arrebatamiento solo habrá una oportunidad para los israelitas, pero no para los gentiles. Los gentiles que no hayan creído en Cristo y se vayan con Él, en el arrebatamiento se van a quedar para que vengan por el mandato divino y vayan a la batalla contra Dios solo para destruirlos. Esto, mis hermanos, mis hermanas, está tremendo. Le leo el versículo completo, me refiero a Joel capítulo 3, versículo 12. Oiga, creo que ahora lo va a entender mejor. Despiértense las naciones, les está hablando Dios, los está inquietando, los está despertando, los está influenciando para que vengan a pelear contra Él.
despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Pero mira lo que dice al final: porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Dice Dios, va a llegar el momento en que de mi parte se inquietarán las naciones para venir en contra de mí, porque llega el momento que las voy a destruir. Por eso yo les digo, hermanos, grábese esto, porque hay muchos hermanos preciosos que no conocen la Escritura, y cuando leen Apocalipsis 19, a ese jinete del caballo blanco que viene, dicen, ahí viene Cristo a arrebatarnos. No, hermano, ese Cristo que viene en Apocalipsis 19 no es el que debemos esperar. Si usted espera a ese Cristo del capítulo 19, entonces su sangre, la sangre suya, va a salpicar su vestido blanco. Porque si usted nota ahí en Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco viene con un vestido rojo. Y viene con ojos de llama de fuego. Y viene, que dice la Biblia, que de su boca sale una espada aguda. Tenga cuidado con ese Cristo. Ese no viene a llevarnos en el arrebatamiento. Ese viene a destruir a la humanidad. Esa escritura de Apocalipsis 19 tiene que ver también con la batalla de Armagedón. Porque la batalla de Armagedón se lleva a cabo en la culminación de la segunda venida de Cristo. Y oiga lo que le acabo de decir. La gran batalla de Armagedón se lleva a cabo en la culminación de la segunda venida de Cristo. Al hablarle de la culminación, le hablo de lo último de la segunda venida de Cristo. Y si le hablo de lo último de la segunda venida de Cristo, le tengo que hablar de lo primero de la segunda venida de Cristo. Y lo primero, el primer acontecimiento de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento. O sea, la segunda venida de Cristo la podemos mirar por el espacio de 3 años y medio. En el primer acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí comienzan 3 años y medio de la gran tribulación. Y los 3 años y medio de gran tribulación culminan exactamente con el capítulo 19 de Apocalipsis y con la batalla de Armagedón. Por eso le digo, tenga mucho cuidado, abra los ojos y no se confunda. Nosotros nos tenemos que ir con el Cristo del arrebatamiento. Y el capítulo 19 de Apocalipsis no muestra al Cristo del arrebatamiento, sino al Cristo vengador, al Cristo justiciero, al Cristo que viene a destruir a los que no creyeron en Él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Déjeme leerle un poquito más. Y aquí nos vamos a dar cuenta de lo profundo que es este tema. Le voy a invitar a que leamos Joel capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 9 hacia el 17. Y aquí usted se va a dar una idea de cuántas escrituras de la Biblia están conectadas con la gran batalla de Armagedón. Y como le digo, por eso es que muchos líderes cristianos, por ignorar acerca de la batalla de Armagedón y por ver que se habla de la batalla de Armagedón solamente en Apocalipsis 16, del verso 13 al 16, y dice, pues aquí no hay mucho que ver.
no hay mucho que explicar. Y yo te digo una vez más, ese versículo 16 de Apocalipsis 16, que hace referencia a Armagedón, a una sola palabra, se conecta con una gran parte de la Biblia. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, porque necesitamos, como te digo, lo más importante en estos momentos es consagrarnos a Dios, meternos con Dios con todo nuestro corazón, porque tenemos que salir en el arrebatamiento. Ignorar lo que es la batalla de Armagedón nos permite que no nos preocupemos. Oye bien lo que te digo. Conocer estas cosas terribles que van a suceder y conocerlas a profundidad nos ayudan de cierta manera a meternos más con el Señor para poder salir en el arrebatamiento. El desconocer acerca de la gran batalla de Armagedón nos hace confiarnos y no prepararnos, y cuando venga el arrebatamiento quedarnos ahí solo para pasar por estas experiencias. Déjame decirte, hermano, hermana, tú ya no tienes excusa. Tú ya lo estás escuchando. Si mañana o pasado mañana que sea el arrebatamiento, esto lo digo figuradamente, te hablo de un futuro que no creo que esté muy lejano. Pero si mañana o pasado mañana que venga el arrebatamiento y tú no te vas con Cristo, tú no tienes excusa para decir, Señor, nadie me habló, nadie me enseñó. Dios te va a pasar ahí un video y te va a decir, mira, ahí está Rafael Rodríguez, tanto que les habló acerca de eso y ustedes no se prepararon, no se preocuparon. Así es que no tienes excusa. Ahora tienes que pasar por tanto castigo, 3 años y medio de terribles castigos y al final la destrucción humana y luego el estar siendo castigados por la eternidad. Esa es otra cosa que aún muchos predicadores dicen, no puede Dios castigar toda la eternidad a una persona. Pues déjame decirte, si no gozas la eternidad con Dios, tendrás que sufrirla. No hay otra cosa. No hay purgatorio. No hay un término medio. O estás con Dios o estás con Satanás. O estás en la gloria o estás en el tormento eterno. No hay más. Así le inventen y así le busquen, no hay más. Bueno, vamos a ir a Joel capítulo 3, versículos 9 en adelante. Joel capítulo 3, versículos 9 en adelante. Les voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente porque la encuentro un poquito más explicada y más fácil de entender. Y dice así, Joel capítulo 3, versículo 9 en adelante, y grábate esto. ¿Qué anda haciendo Joel, el profeta Joel, en relación con la gran batalla de Armagedón? Pues aquí encontramos una de las primeras conexiones de el Antiguo Testamento con lo que leemos allá en Apocalipsis 16, para que te des cuenta que Apocalipsis 16 tiene conexión con los profetas. Y aquí encontramos al profeta Joel que dice, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Oiga esto, como si de pronto Dios enviara a sus ángeles a hablarles, a hacerles entender a cada persona en las naciones que hay que prepararse para una batalla. Eso está tremendo. Miren, hermanos, en ocasiones vemos nosotros algún levantamiento armado
a veces son gentes de la misma nación, del mismo país, y sabemos que existe un levantamiento, pero están tranquilos por ahí. Y podemos saber quiénes son, pero los vemos tranquilos. Y de pronto comienzan a inquietarse, y los vemos, y hay gente que dice, esos andan endemoniados. Es por la influencia espiritual que ha tomado el control de sus vidas. Aquí parece que Dios dijera a los ángeles, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Escucha, dice Dios que cada hombre de las naciones se inquiete para la guerra, que sienta allá adentro el deseo de ir a la guerra, que se envalentone. Hasta el más tranquilo, dice la Biblia, dice el Señor, el que es cobarde diga valiente soy, el que es débil diga fuerte soy. O sea, va a ser una influencia de parte de Dios para inquietar a la gente, para que vaya en contra de Dios, porque Dios los quiere destruir. Dice, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Y luego dice, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Ahí se van a levantar. Hasta hombres viejos como yo, que en un tiempo fueron soldados, que combatieron en guerras, ahí van a sentirse como que están en sus mejores días y van a levantarse para la batalla. Mira lo que dice acá. Forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas. ¿Sabe lo que está diciendo? El agricultor tranquilo, el agricultor que está por allá con su familia en un campo, que las rejas de arado, que son de metal, se las lleve con el herrero y le diga, hazme de estas rejas de arado una espada, porque voy a la guerra. O sea que es una influencia de parte de Dios para que todo el mundo se inquiete y vaya a la batalla en contra de Dios. Hermano, hermana, hoy entrégate completamente a Dios y vete con Cristo en el arrebatamiento. Porque si no te entregas completamente a Dios y sales con Cristo en el arrebatamiento, vas a sentir esa influencia y va a llegar el momento en que vas a sentirte que necesitas invertir lo que tengas, hasta en comprar armas, sino para ti, para los que puedan ir. Hermanas que me están mirando y que hoy pueden hacer una donación para predicar el evangelio y que se salven las almas, háganlo. Den ofrendas hoy para que salvemos las almas y nos vayamos con Cristo, porque sus bienes los va a entregar gustosamente el día de mañana para las armas de guerra que van a estar llevando en contra de Dios en una batalla inútil, porque como les digo, será no una batalla, sino una masacre, porque Dios va a destruir terriblemente. Dice el verso 10, forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Oiga, las herramientas para podar, las herramientas para cortar el maíz, el trigo, conviértalas también en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Oiga, entra esa influencia de parte de Dios, esa inquietud, esa desesperación por prepararse para una guerra. Pero mira lo que dice el verso 11. Vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. Qué tremendo, ¿no? Que vengan todas las naciones y Dios se prepara. Dice el verso 12. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Ahí yo, el Señor, me sentaré
para pronunciar juicio contra todas ellas. ¿Se da cuenta para qué las hace inquietar el Señor? Para hacerles juicio. Y dice el verso 13, den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Cuando tengas tiempo, lee por ahí en Apocalipsis capítulo 14, y ahí vas a encontrar del verso 17 al verso 20 esto que estamos leyendo en estos momentos aquí en Joel capítulo 3, en el versículo 13. Oye bien, en Joel capítulo 3, versículo 13, dice algo que se cumple allá en Apocalipsis capítulo 14, versículos 17, ¿te dije? Sí, 14, versículos 17 hacia el 20. Tiene una conexión esto de la batalla de Armagedón con una gran cantidad de escrituras de la Biblia. Ya nos conectamos con Joel capítulo 3. Ahorita te acabo de dar otra conexión con Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20, porque ahí se cumple lo que dice acá en Joel capítulo 3, versículo 13. Escucha esto. Dice, Dios las cortará. A ver, vamos a ver. Dice el verso 13, den rienda suelta a la hoz, aquello con que se corta el trigo, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de las naciones. Compare eso con Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20 y encontrará lo mismo. Ahora dice el verso 14, miles y miles esperan en el valle de la decisión. O sea, son multitudes de multitudes las que se reúnen para pelear en contra de Dios. Y dice, es ahí donde llegará el día del Señor. Ahora, grábate esto, y ahí nos conectaríamos con otras escrituras más. Dice, verso 15, Joel 3:15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. Eso tiene conexión con Mateo 24, con Lucas 21 y con muchas otras escrituras. Aquí ya tenemos otra conexión de escrituras con lo que es la gran batalla de Armagedón. Porque esto que dice aquí, que el sol no dará su resplandor, la luna tampoco y las estrellas, tiene que ver también con la gran batalla de Armagedón. En el verso 16 dice, la voz del Señor pronto rugirá desde Sión, tronará desde Jerusalén. Eso tiene conexión con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde dice, el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, viene Cristo y la voz de autoridad de Cristo se toma como el rugido de león. Dice verso 16, la voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Habrá un tremendo terremoto cuando se inaugure la gran tribulación. Eso lo podemos encontrar en muchas escrituras. Por eso te digo que esto tiene mucho que ver. Lo que leemos en Apocalipsis 16 con la batalla de Armagedón tiene que ver con muchas escrituras de la Biblia, y por eso les digo, ignorar la batalla de Armagedón es ignorar algo tan importante que si no lo conocemos, los que predicamos la palabra de Dios, nos vamos a mantener muy tranquilos, como que nada pasa y como que vamos a pasar todo el tiempo yendo a la iglesia y predicando. Hermano, hermana, escúchame bien. ¿Para qué vamos a predicar el arrebatamiento de la iglesia
si no vamos a estar preparados ni nosotros mismos, mucho menos el pueblo? Si predicamos acerca del arrebatamiento, no debemos ignorar este tema de la gran batalla de Armagedón. Así es que, mis hermanos, yo quisiera seguir, pero se me acabó el tiempo.